lo que son los ejes temáticos y los tipos de investigación. Bien. Uno cuando investiga, investiga para una institución. En general el investigador no investiga por voz populi, por voto propio, ¿no? Uno investiga bajo cierto lineamiento para, en este caso, para una institución académica, como lo que van a desarrollar con la licenciada Guaymás, o cuando hagan su carrera de grado, la parte de la licenciatura, van a investigar para una institución, o si hacen una maestría, un doctorado, van a investigar para una institución, o pueden en su trabajo pedirles que realicen una investigación sobre un tema X, también van a investigar para una institución. Cuando ustedes investigan, hay dos cosas importantes que el investigador debe determinar e ir pensándola en esta fase sincrética de la investigación, en esta fase de ideación. No solamente la metodología y el método y el tiempo de investigación, como lo que vimos recién, sino lo que llamamos ejes temáticos y tipos de investigación, que son propios de la institución por la cual investigamos. Los ejes temáticos son los que responden a los ejes socioprofesionales dentro de la institución donde estamos. A grandes rasgos son ejes propios, ¿no? Y la investigación tiene que responder a uno de esos tres ejes para que sea validada por esta institución. Dentro de nuestra disciplina, eh, independientemente de la institución para la que trabajemos, hay tres grandes ejes que son transversales, que digo, tres grandes ejes que lo suelen utilizar la mayoría de las instituciones que tienen esta disciplina o que se abocan a esta disciplina, como es la consolidación de la identidad profesional de enfermería, que en este tipo de eje lo que se plantea es el tema investigativo. Lo que hace es un recorrido a lo largo de la profesión, ¿sí? Son investigaciones de tipos bibliográficas. ¿Por qué? Pues son investigaciones que hacen un estudio en la historia de la profesión, no solamente de la profesión así o de un eje transversal dentro de una profesión. Por ejemplo, si queremos investigar la historia de Flores Nítina, por ejemplo, es un eje relacionado con nuestra disciplina únicamente, y uno lo hace nada más que en el tiempo, no hay otra forma de investigar. Son investigaciones retrospectivas, investigaciones del pasado. Eh, Bueno, es un tema relacionado al campo temático que desde inicio del recorrido profesional, desde, históricamente la enfermería tuvo que atravesar una serie de acontecimientos que ocasionaron cierto entorpecimiento en el desarrollo de la disciplina, desde la autonomía hasta la construcción de la identidad profesional respecto de la disciplina. Por eso es importante que nuestra disciplina estudie también, haya entes que estudien este camino. Para lograr sostener esa exclusividad dentro del servicio que se brindaba, Enfermería creó su propia escuela de enseñanza con planes de estudios enfocados en la formación, centrado en la orientación disciplinar. Esta construcción histórica tuvo grandes dificultades para lograr la identidad profesional. Es a partir de la inclusión de la carrera en el ámbito universitario donde se desdoblaron los esfuerzos para incorporar a la currícula aspectos relevantes de la profesión, autonomía profesional, valores, la concepción del cuidado, la guía del quehacer profesional, los ejes profesionales. Esto hizo que este eje sea consolidado, sea destacado como un eje temático relacionado a la imagen social, a la representación social, a la autonomía profesional, a la práctica profesional, a los valores y principios éticos de la profesión. ¿Mm? Por eso es un eje que suele encontrarse en muchas instituciones. Luego tenemos el eje de cuidado integral,
ya sea el individuo, la familia, el grupo o la comunidad, que en esta temática lo que se incluye es el cuidado humano bajo un paradigma holístico, y son todas estas investigaciones que abordan aspectos biológicos, sociológicos, sociales, espirituales, culturales, así como la relación que tienen con el entorno. Son todas investigaciones que abordan acciones transpersonales para proteger o mejorar o preservar la humanidad desde nuestra disciplina. Y luego tenemos el eje de investigación y gestión para la calidad en salud, que aborda temas relacionados con el rol del investigador y la gestión en las distintas áreas donde se desarrolla nuestra profesión. Son competencias de liderazgo y gestión, avance de la investigación disciplinar, vacíos dentro del conocimiento disciplinar, todo relacionado a lo que es gestión e investigación en enfermería. Entonces, nuestra disciplina, porque esto es propio de nuestra disciplina, y dependiente de la institución para la cual uno desarrolla la investigación, contamos con tres ejes temáticos, ¿no? El eje, lo que es bibliográfico, histórico bibliográfico, el eje de la práctica profesional y el eje de la gestión y la investigación. Después cuando uno entra a investigar en una institución, uno lo primero que tiene que saber son los ejes temáticos de esa disciplina y los tipos de investigación que son relevantes para para esa institución. Antes que nada, uno debe saber eso. Por eso es importante, cuando uno ingresa, leer el reglamento institucional de donde va a investigar, para saber, bueno, cuáles son estos ejes, cuáles son los tipos de investigación que yo puedo realizar, qué cosas puedo hacer y qué cosas no debo hacer, ¿no? Esto como el reglamento institucional, como el que tienen ustedes en Cruz Roja, bueno, exactamente lo mismo en este rol de investigador, ¿no? Eso en cuanto a los ejes temáticos. Ahora, en cuanto a las modalidades de trabajo, los tipos de investigación, también dependiente de la institución donde uno lo realice, la investigación, encontramos a grandes rasgos cuatro modalidades de investigación: lo que es la discusión teórica, el estudio de caso, la propuesta de intervención en el campo profesional y el trabajo de investigación. La discusión teórica trata de un trabajo de revisión y análisis bibliográfico de un problema relevante dentro del campo disciplinar, donde se aplica un análisis crítico sobre el eje en cuestión, donde la relevancia social está puesta en discusión, donde la pertinencia son las fuentes bibliográficas, hay un análisis crítico, debe haber una coherencia y cohesión entre el desarrollo de todos los temas, y el respaldo, las afirmaciones es el respaldo bibliográfico. Este tipo de investigación, de discusión teórica, se puede dividir en dos subgrupos: el enfoque histórico o el debate entre autores o corrientes de pensamiento. El enfoque histórico es el que delimita el contexto, o sea, el lugar y el periodo histórico a analizar, el que define las variables y la categoría que va a estudiar en cada periodo, y intenta identificar las rupturas y las constantes dentro de ese periodo analizado. Es una revisión bibliográfica en el tiempo, el enfoque histórico. En cambio, el debates entre autores o corrientes de pensamiento es el que plantea las perspectivas dentro de dos autores o más, o dos corrientes o más, en forma comparativa. Pero no en forma comparativa para sacar una comparación de quién es mejor y quién es peor, sino de comparar dos miradas sobre una misma problemática. Establece como un diálogo dentro de lo que es el entramado de las principales líneas de debate de ese tema de investigación. Luego tenemos el estudio de caso, que es uno de los tipos de investigación que a mí más me gusta,
que es la recopilación y en la interpretación detallada de una información sobre un individuo, una institución o un movimiento social en particular. No es una descripción empírica, sino que hay un análisis entre la teoría y la evidencia. Hay una relevancia de un caso de indagación, hay un abordaje de forma integral y hay una recopilación de múltiples fuentes que nos justifica, que son fuentes de evidencia, que nos justifica todo lo que nosotros estamos diciendo. Este tipo de casos se usa mucho cuando uno va a los congresos o publica en revistas científicas dentro de lo que se le llama temas libres, ¿no? Donde uno presenta, por ejemplo, un caso de estudio, un paciente desde la evolución, desde su comienzo hasta su final, pónganle, y ahí todo lo que se dice tiene que estar justificado desde las fuentes de evidencia, fuentes de diferentes fuentes, no es solamente lo bibliográfico lo que justifica cada accionar. Hay un análisis inicial que describe el caso y el contexto en que se desenvuelve ese caso, se justifica y se explica por qué son los motivos de que se eligió ese caso. Y hay una información completa José, y sí, perdón, hay una compañera que está en sala de espera todavía, dice. perdón, no la vi. Gracias. Bueno, y hay una recopilación de datos que son los que me va a justificar lo que yo estoy diciendo. También tiene un análisis crítico de las evidencias y las teorías que fundamenta el análisis de este caso. Por ahí es dentro de nuestra disciplina el estudio de caso lo que más relación tenemos, más vemos. Después tenemos la propuesta de intervención en el campo profesional, donde se elabora un proyecto, un programa de intervención con una propuesta y la resolución de un problema o una necesidad que debe estar contextualizada en un escenario determinado para una población específica. Se identifica y se fundamenta cuál es la relevancia o la necesidad social o la necesidad presentada, se definen los objetivos y las metas que se van a alcanzar. Hay una fundamentación teórica y hay una validación de la interpretación con los conocimientos científicos que estén disponibles. Pues en este apartado es muy importante el estado de arte. Y luego tenemos el trabajo de investigación propiamente dicho, que es ese desarrollo de la tesis o la tesina, donde hay un desarrollo, una elaboración y una defensa del tema. La elección del tema debe estar dentro de un marco contextual. En el caso académico, el tema de investigación tiene que haberse visto en alguna de las cátedras, por ejemplo, dentro de una cursada, si hablamos de una instancia de grado. Se identifica y se fundamenta la relevancia de ese problema a través de la evidencia sustentable. En este apartado es muy importante el marco teórico, no menos importante el estado de arte, pero el marco teórico es el que más sustenta este tipo de investigación. Y hay una validación de la investigación con los fundamentos del conocimiento científico disponible dentro del campo. Este tipo de investigación se pueden dividir entre tesis y tesina. La tesina es el que aporta un nuevo conocimiento y la tesis es el que aporta, a ver, la tesina es el que aporta un análisis dentro del conocimiento existente, que lleva a una conclusión, ¿no? No siempre en una tesina uno realiza un nuevo aporte, algo que no existe. En cambio, en la tesis sí es requerimiento indispensable el aporte de un nuevo conocimiento, ¿sí? De algo que no estaba, no se conocía. Entonces uno lo pone en cuestión. Esa es la gran diferencia entre tesis y tesina. La tesis también tiene un diseño metodológico más exhaustivo, más particular que la tesina. En las carreras de grado uno lo que hace son tesinas, ¿no? Uno investiga un tema en particular, pero sin tener la certeza de que va a llegar a un nuevo conocimiento. Va a llegar a una conclusión, después veremos qué tipo de conclusiones.
En cambio, en la tesis ya partimos sabiendo que el resultado tiene que ser un nuevo conocimiento, algo que no exista. Y suelen ser las tesis más de posgrado, de investigaciones de posgrado. Bien, entonces cuando nosotros investigamos, como hoy le decía en el gráfico de hoy, no solamente vamos pensando en la metodología de investigación, si es cuantitativa o cualitativa o mixta, en el método, si es explicativo, exploratorio, correlacional, si lo vamos a hacer en forma prospectiva o retrospectiva, si va a ser una muestra experimental o no experimental, sino también que tenemos que pensar como en primer plano el tipo de eje temático donde va a entrar mi tema de investigación y el tipo de investigación que voy a realizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo esto se lo voy a subir todo para que lo tengan. ¿Sí? Ah, bueno. Los ejes temáticos y los tipos de investigación tienen relación directa con el tipo de institución a donde yo voy a investigar. El resto es transversal a todas las instituciones. Es propio de la disciplina investigativa. Sí, eso es importante, que lo puedan definir. ¿Por qué es importante? Y porque si yo hablo de tipo de investigación no voy a recurrir a bibliografía de investigación, sino que voy a recurrir al reglamento de la institución a donde voy a realizar la investigación. Básicamente por eso. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Por mi parte, ninguno, profe. Bien. Vamos a ver entonces, a modo de cerrar, de qué se trata este trabajo práctico que tienen que hacer. Se van a dividir, hoy le decía, en 3 grupos. Y en base, vamos a analizar, le voy a decir de qué es la propuesta y después vemos el tema de cómo vamos a hacer los grupos. Em, yo les subí en el Glassroom, igual ahora creo que a las 11 ya se habilita esta actividad. En base al libro de metodología de la investigación de Sampieri, de Hernández Sampieri, como para contraponernos de lo que leímos de Rosanna y No, tienen que hacer un resumen de un cierto apartado, ¿no? Basándose en los conceptos más importantes del apartado que le tocó analizar en forma grupal. Esto va a ser tiene fecha de entrega el 21 de octubre. A las 8 de la mañana, dice la plataforma. ¿Por qué? Porque la idea es que me presenten ese trabajo, que no tiene que ser mucho más de 5 a 10 hojas, menos, no más de 10 hojas, como una barbaridad ahí. A ver, ni tampoco, no más de 5 hojas, yo creo que con eso va a ser suficiente, porque ustedes lo que me tienen que presentar es un texto donde analicen los conceptos más importantes de la parte que les tocó analizar. Solamente eso, no es necesario. Si hacen citas textuales de lo que dijo Sampieri, lo ponen y lo fundamentan dentro de las normas APA, lo citan, sino la idea es que la mayor cantidad de ese texto sea de elaboración personal. Y lo van a exponer ese día en clase, ¿sí? El día 21 del 10 van a exponer ese resumen que hicieron, esa compilación de conceptos importantes, lo van a exponer en forma grupal y lo pueden acompañar de cualquier exponente virtual, un Power, un banner, un video, lo que ustedes quieran, tengan libertad de elección, ¿sí? No es obligatorio que la presentación lo acompañen con un recurso, ¿sí? Tienen la opción, simplemente. Vamos a hacerlo diplomático, digamos, ¿no? ¿Pudieron ver qué grupos van a armar?
necesitaría que 3 personas sean como los voceros del grupo, como quien dice, ¿no? Profe, ¿cuántas personas por grupo? ¿Puede ser 4? 3 grupos, no importa la cantidad, pero tienen que ser 3 grupos. Ah, bueno, yo tengo mi grupo ya. Bueno, Brenda, para que me anoto de ti. No importa, después vos cuando me presenten el trabajo, me presentan los integrantes, no importa, te pongo a vos como vocera de ese grupo, digamos, como responsable del grupo, como quien dice. ¿Quién otro? Bueno, está Noemí Valeriano, Melanie Asani y Marcela Cejas. Bueno, No sé si se puede uno más o... no importa o la no. cantidad, somos, Para que estemos todos nivelados en la misma cantidad. son 15 alumnos, no, a ver, 15, 16, 17, 18, 19, casi 20 dividido en 3 grupos, de 7, 8 más o menos van a ser cada grupo, más o menos. Otro Bueno, grupo que, si quiera meterse, todo bien. dale, lo pueden ir arreglando a través del WhatsApp, si alguno queda colgado, no hay problema, utilicen ese medio. Otro, Sí, profe. Ayelen, No, Ailén, profe. Ailén, dale con Ayelen. Te bauticé, viste, porque todo el cuatrimestre dije ayer. Ailén, Ayelen. ¿Y otro más? ¿Quién más va a ser de vocero? Ahí se achicaron todos. Noemí, ¿vos estás dentro de un grupo? ¿Del Ailén o el de Brenda? El de Brenda, Ah, profe. bueno. A ver quién anda por ahí. Ramona, ¿estás dentro de un grupo? Sí, profe. Bueno. ¿Doniste? Sí, profe, estoy en el de Brenda. Ay, pero no pegó una hoy, ¿eh? Melanie, sí, me dijiste. También. Jennifer, No, profe, no estoy en ningún grupo. bueno, te pongo como vocera y para que armes el grupo con los que faltan. ¿Te parece? Bueno, profe. Bueno. Entonces, Brenda, decime un número, 1, 2 o 3. 2. 2. Ailem, dale con Ayelen. 1. 1. Y Jennifer le quedó el grupo 3. Listo. Así también es la presentación, ¿no? 1, 2 y 3, quienes pone primero, segundo y tercero. El grupo 1, que es el que está con Ailem, va a hacer un análisis de la parte 1, que va de la página 2 a la 31, y la parte 4, capítulo 17, que va de la página 532 a la 550. ¿Sí? Esta parte trata de lo que es la investigación en sí y los lineamientos de lo que es la investigación mixta. El grupo 2, que es el de Brenda, les toca la parte 2, capítulo 3, que va de la página 34 a la 53, y capítulo 5, que va de la 88 a la 70, que habla de la investigación cuantitativa. Y el grupo 3 le toca la parte 3, que va del capítulo 12 de la página 356 a la 381, y el capítulo 15, que va de la 468 a la 506, que habla de la investigación cualitativa. Parece que es mucho para leer, pero como son 3 grupos, son muchos integrantes, ustedes van a tomar la estrategia, van a armar el grupo de a ver si todos van a leer todo y van a debatirlo, si van a dividir la lectura y cada uno se va a hacer cargo de una lectura, ¿sí? ¿Qué van a exponer y cómo lo van a exponer? Para eso van a estar los voceros que van a mediar esta situación, ¿sí? La idea es que cuando ustedes presenten ese día la clase, no se note fisura, ¿qué digo? No se note la modalidad en cual hicieron la investigación, sino que todos sean conscientes de lo que están presentando. ¿Se entiende cuál es el concepto? ¿Por qué
uno apunta a esto, a que no se vea la ruptura, porque cuando uno investiga, como uno investiga en grupo, uno no investiga solo, porque sería imposible, porque lo primero que necesitamos para investigar es la parte subjetiva del otro, entonces solo sería imposible investigar. A la hora de presentar el trabajo, uno cuando investiga hay diferentes roles, ¿no? Está el investigador, que en este caso sería el vocero del grupo, y hay otros investigadores que tienen la misma responsabilidad que el investigador, o hay co-investigadores, o investigadores de segunda, que tienen diferentes roles, que no son menos importantes que el investigador, simplemente tienen diferentes roles. Pero todos plantean y debaten y llegan a la conclusión de lo que se va a exponer con este eje fundamental que es no mostrar fisuras, trabajar en conjunto. Entonces ustedes van a determinar si todos van a ser analistas de lo que van a leer, o sea, todos van a tomar el rol de investigador, o si va a haber uno, dos, o lo que fuera investigador, y el resto va a tomar diferentes roles dentro de la investigación. Eso lo van a plantear todos ustedes y es una forma también de situarse en el comienzo de una investigación cuando uno se plantea esto propiamente dicho. Después lo que nos vamos a tomar es un tiempito después de esta jornada como para comparar los dos autores, ¿no? Sampieri es muy metodólogo, digo, Sampieri tiene como lineamientos muy definidos, y Roxana Hinojo es como que se plantea un tema y te deja que vos vueles y llegues a un análisis propio, que no te lo da Sampieri como pie, ¿no? Sampieri es como muy oponente de las discusiones y de los debates, ¿no? Él dice que esto es así, es así. Son dos corrientes de pensamiento diferentes que hablan de lo mismo. Después de la entrega de este trabajo práctico, nos vamos a tomar una clase como para comparar las diferentes visiones, que es muy importante que tengamos criterios críticos a la hora de investigar. Si dentro de este texto ustedes quieren hacer comparaciones con otros autores, bienvenido sea, siempre respetando la idea de Sampieri, porque es la base de quienes vamos a analizar, pero pueden hacer comparaciones con otras bibliografías. En realidad habría como tres corrientes como para presentar ese día que hagamos la comparación, porque también está Samaja. Samaja fue un gran escritor de la ciencia de la investigación, muy de la mano de Roxana Hinojo. En realidad, Rosana comenzó a la par de Samaja, ¿no? Tiene esos lineamientos de Samaja. Roxana habla más de la investigación en todos sus ámbitos y Samaja se aboca más a lo analítico de la investigación. Y Sampieri es muy de lo metodológico de la investigación. Entonces, no los quiero marear, pero la idea es que podamos terminar este cuatrimestre con estas tres grandes visiones y la relación transversal con la epidemiología, porque es lo que nos trae a esta materia, que podamos tener como un análisis muy crítico de las diferentes miradas investigativas y cuál es la postura o cuál es la influencia de estas tres corrientes investigativas con la epidemiología. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer en conjunto, porque no estaríamos practicando el análisis crítico si yo me pongo a hablar de esto y ustedes no tienen un análisis de la situación, lo vamos a hacer en conjunto. Va a ser una actividad bastante interesante, supongo, pero. ¿Alguna pregunta? Con respecto a los No, grupos, profe, sí, el libro ya está subido al Classroom, ¿no? sí, está O en el el grupo. donde dice la actividad, ahora a las 11 se Sí. habilita. Ahí está. Ahí Sampieri tiene quinta, sexta y séptima edición. ¿Sí? La quinta no está tan actualizada como la sexta, hay mucho cambio. Yo le subí la sexta porque la séptima no está en PDF, pero si alguno tiene o consigue la séptima edición que está impresa, lo puede hacer con la séptima edición, no hay problema. No hay grandes cambios entre la sexta y la séptima. Sí, entre la quinta y la sexta, por eso le subí la sexta edición de Sampieri.
Pero la verdad que ya la última edición no la sacó en PDF todavía, así que no teníamos manera de compartir la bibliografía y de ninguna manera es opción comprarla, ¿no? Porque más allá de que son carísimas, no se justifica teniendo otros recursos dentro de la tecnología. Bien, pueden usar el WhatsApp como mediador, acá nadie pide que se junten en grupos para armar la actividad, pero tienen todos estos medios, así que los voceros oficiarán de mediadores entre las decisiones que se tomen. Profe, igual cualquier cosa le podemos preguntar, ¿no? Por Le mandamos un supuesto, mensaje por si tenemos duda con algo. por supuesto. Igual que cuando avance con la lectura, puede ser que surjan dudas y la van consultando. Cuanto más crítica sea la presentación del trabajo, más reflexiones hagan de lo que tengan que le toca leer a cada uno, más valioso va a ser ese trabajo. Buenísimo, profe. Bien. Bueno, ahora les subo todo lo que